Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Y el día de hoy, miércoles 1 de julio del 2020, desarrollaremos el área de comunicación. ¿Qué necesitamos? Para esta sesión necesitarás un cuaderno u hojas de reuso, lápiz, borrador y tus colores. Alista tus materiales. ¿Ya los tienes? ¡Listo! Podemos empezar. ¿Recuerdas que el día de ayer estuvimos conversando sobre los cambios que se han dado en nuestra localidad? Sí, y Anita se quedó conversando con su abuelita acerca de los cambios que se han dado en la localidad. Y hubo una fotografía que le llamó mucho la atención. Pues Anita no entendía mucho esa fotografía. Y le preguntó a su abuelita de qué se trataba. Su abuelita le contó que antes no llegaba el agua a las casas. Antes solamente existía un solo pozo donde todos los vecinos de la localidad hacían cola para traer un poco de agua a las casas. Pero ahora ya no. Ahora, gracias a las tuberías y a los grifos, el agua ya está en nuestras casas. ¡Qué fácil es obtener el agua ahora! ¿Verdad? Le dijo Anita. Y Anita le dijo, ¡sí, abuelita! ¿Cómo ha cambiado ahora? Entonces, Anita siguió observando otras fotografías. Y hubo otra que le llamó la atención. Era ver a su abuelita cocinando una rica carapulcra con sopa seca. Y entonces le preguntó, abuelita, pero esta costumbre no ha cambiado, porque ahora mi mamá también cocina carapulcra con sopa seca para las fiestas familiares. Y su abuelita le respondió y le dijo, claro, hay costumbres que no cambian con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque nos ayudan a mantener la armonía familiar, como por ejemplo la costumbre de cocinar nuestra rica carapulcra con su sopa seca en una reunión familiar. Y entonces, el día de hoy, vamos a conversar sobre eso. Y el día de hoy entonces desarrollaremos el tema nuestras tradiciones y costumbres. ¿Qué haremos hoy? Recuerda, hoy leeremos para seguir aprendiendo más sobre nuestras tradiciones y costumbres. ¿Recuerdas cómo Anita y su abuelita conversaban sobre un plato típico que era costumbre prepararlo en su casa? Sí, la carapulcra con sopa seca. Y la preparaban cuando había un cumpleaños familiar. Ahora conversa tú con un familiar sobre los platos típicos de tu región. Y luego escribe en tu cuaderno u hoja de reuso qué platos son tus favoritos, los que te encanta comer. Por ejemplo, a mí me encanta comer un arroz con pato. ¡Qué rico!, ¿verdad? También me gusta comer la carapulcra con sopa seca. ¡Qué rico! También el arroz con leche. Es un postre. Y también una chicha de jora, que es un refresco. Ahora continúa tú con qué otros refrescos, platos o postres te gusta o te encanta comer. Escríbelos. Ahora te invitamos a explorar el cuaderno de trabajo de comunicación. Y vamos a leer entonces la página 181. ¿Ya lo tienes? ¡Listo! Empecemos. Antes de la lectura, detente un momento en observar fijamente la imagen del texto. Esto te ayudará a tener una idea un poco más clara de qué tratará el texto que vas a leer. Para ello, puedes usar algunas preguntitas. Como por ejemplo, ¿qué están haciendo estas personas? ¿Están
Cocinando, muy bien, están cocinando. ¿Qué observas alrededor de las personas? Una olla, unas hojas, carne, papa, piedras. ¿Qué más observas? Escríbelo. Ahora, ¿qué está cogiendo el señor de la imagen? Está cogiendo carne y papa. Después del diálogo, responde a la siguiente pregunta. Luego de que ya observaste las imágenes del texto y has dialogado con estas 3 preguntitas que te han ayudado, entonces, ¿de qué crees que tratará el texto? Sobre unas personas que están cocinando un plato de comida. ¿Pero qué plato de comida será? ¿Lo sabes? Escríbelo. Ahora lee el texto. Recuerda leerlo varias veces hasta que puedas comprenderlo. Observa entonces detenidamente el texto que vamos a leer. ¿Qué ocurre? Le falta un título. No tiene título. Entonces, leamos el texto para saber de qué trata y así podamos colocarle un título al final. Leamos entonces. La pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos, que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Pachamanca es una palabra quechua, que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? Primero, se hace un hueco en la tierra. Luego, se ponen dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente, los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. Se espera 1 hora aproximadamente, se desentierra todo y a comer. Ahora, con tus propias palabras, cuéntale a un familiar sobre el texto que has leído. ¿Lo recuerdas? Sobre la pachamanca. Y puedes responder a estas preguntitas. ¿De qué trata el texto? ¿Lo recuerdas? Sobre la pachamanca. ¿Qué dicen de la pachamanca? ¿Qué dice en el texto sobre la pachamanca? Si no lo recuerdas, puedes recurrir nuevamente al texto. Entonces, ¿qué se dice de la pachamanca? Dice, la pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar. Entonces, es una forma muy antigua de cocinar. Siguiente pregunta. ¿En qué lugares se prepara? ¿En qué lugares se prepara? Dice que los alimentos no se preparan en la cocina, sino en el campo. ¿Dónde se prepara? Se prepara en el campo. Y si observas bien la imagen, es un lugar como la sierra peruana. Entonces este plato es un plato que se cocina en lugares de la sierra peruana. ¿Para qué se colocan las piedras calentadas al fuego junto a los ingredientes? Eso no está literalmente en el texto. Conversa con un familiar. ¿Para qué cree que se colocan las piedras calentadas al fuego junto a los ingredientes? Y escríbelo.
Seguramente tiene algo de relación con lo que te voy a explicar. Estas piedras se calientan y sirven como una especie de hornilla para colocar sobre ellas la carne, las habas, el choclo, y estos no se junten con la tierra. ¿Por qué no se prepara en la cocina? Este plato es un plato muy antiguo que apareció en tiempos de los incas, donde no existían ollas y ellos tenían que aprovechar la tierra. Y ahí cocinaban sus alimentos. Entonces, es un plato típico, por eso no se cocina en la olla o en la cocina, sino en la tierra. Ahora, observa bien la estructura del texto. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? 1, 2, 3 y 4 párrafos. 1, 2, 3 y 4 párrafos. Recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan con un punto. Observa, es una oración que empieza con mayúscula y termina en un punto. Ahora, lee cada párrafo e identifica de qué se habla. Primer párrafo. La pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Ahora responde, ¿de qué se habla en ese párrafo? Sobre la pachamanca. Ahora vamos al siguiente párrafo. Pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? Ahora responde, ¿de qué se habla en este segundo párrafo? De la pachamanca. Si te das cuenta, otra vez se está hablando de la pachamanca. Ahora, continuemos con el tercer párrafo. Primero, se hace un hueco en la tierra. Luego, se ponen dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes, se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente, los alimentos se cubren con hojas y hierbas, y esto se tapa con tierra. Entonces, responde ahora. ¿De qué se habla en este párrafo? De la pachamanca. Otra vez nos están hablando de la pachamanca. Cuarto párrafo. Se espera 1 hora aproximadamente, se desentierra todo y a comer. ¿De qué se habla en este cuarto párrafo? De la pachamanca. Entonces observa, en todos los párrafos del texto nos están hablando de la pachamanca. ¿Te diste cuenta? Recuerda entonces, el tema se repite varias veces en todas las partes, es decir, los párrafos del texto. En todos los párrafos del texto se va a hablar del mismo tema. En el primer párrafo se habló de la pachamanca, en el segundo párrafo de la pachamanca y en todos los demás párrafos también se va a hablar de la pachamanca, porque la pachamanca es el tema del texto. Ahora vuelve a leer cada párrafo e identifica qué nos dice de la pachamanca. Ya sabemos que en cada párrafo nos están hablando sobre la pachamanca, pero ahora identifiquemos qué nos dice cada párrafo sobre la pachamanca.
Por ejemplo, leamos el primer párrafo. La pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. ¿Qué nos dice este párrafo de la pachamanca? Que la pachamanca es una forma muy antigua para cocinar los alimentos. Entonces, nos dice que la pachamanca es una forma antigua para cocinar los alimentos. Ahora vamos al segundo párrafo. ¿Qué nos dice este párrafo de la pachamanca? Leamos. Pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? Entonces, ¿qué nos dice este segundo párrafo de la pachamanca? Que pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. Es una palabra quechua que significa olla de tierra. Ahora continúa tú con el párrafo 3 y el párrafo 4. Recuerda que todos los párrafos nos hablan sobre la pachamanca. Ahora identifica tú qué nos dice de la pachamanca y escríbelo. Finalmente, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Lo recuerdas? ¿De qué trataba todos los párrafos del texto? Sobre la pachamanca. Entonces, ¿de qué trata principalmente el texto? Sobre la pachamanca. Ahora, ya puedes ponerle un título al texto. Elige qué título le pondrás y escríbelo. Ahora te invito a continuar trabajando tu cuaderno de trabajo de comunicación. Finalmente, te voy a mostrar un video para que puedas conocer un poquito más sobre este plato típico llamado pachamanca. Yo pienso que la pachamanca conquista el mundo por el método de elaboración. Estamos acostumbrados a usar cocinas, hornos, a gas, eléctricos, pero nunca una comida cocinada en una olla de tierra. En este momento estamos haciendo el calentamiento de las piedras y luego se procede a blanquear las piedras. Luego a limpiarlas de todo el hollín que ha quedado con unas ramitas de molle. Se le limpia las piedras y se procede a retirarlas. Listo. 3 horas para padrino. Ahí. La cruz es un simbolismo que tenemos como católicos, ¿no? Para eso también nombramos padrinos, madrinas. Por la misma fe que tenemos, rogamos a que todo esto salga bien, ¿no? Pachamanca significa algo familiar, ¿no? De comunidad, ¿no? Siempre se ha relacionado como una fiesta, una unión entre familia, pueblos, ¿no? Descendiente pues de mi familia, ¿no? Que pachamanquera, me fueron inculcando desde chico, ¿no? Y entonces
Lo que se trata dentro de la familia es mantener esta tradición, ¿no? Es algo como una herencia, ¿no? Que nos dejan nuestros abuelos, ¿no? A través de mis padres, mis tíos, en el cual yo tengo la responsabilidad de seguir manteniendo esa tradición, ¿no? Inculcarla inclusive a mis hijos, ¿no? Para mí es una fiesta. Como ya tenemos esto de años, de familia, generación en generación, lo hacemos con todo el cariño y amor para que todo salga perfecto, ¿no? La pachamanca para los peruanos debe ser un orgullo, que siempre debe llevarse a todos lados, porque es una comida que a pesar que ha pasado tanto tiempo, todavía se mantiene vigente.